¿Cuál es el problema? Que mientras los Estados Unidos, los protestantes que salieron huyéndole a la corona británica, redefinieron el concepto del trabajo, redefinieron el concepto de religión, redefinieron el concepto de libertades públicas, redefinieron el concepto de Estado a partir de los principios de Michel de la separación de poderes de Montesquieu. Nosotros los norteamericanos, lo que hicimos, los latinoamericanos, lo que hemos hecho es copy-paste de eso, pero no lo hemos asumido. Entonces nosotros no hemos podido desarrollar ningún país en América Latina porque no tenemos ese germen. Y para mí, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Canadá? Los únicos dos países de América que ya han podido desarrollarse. ¿Qué es lo único que diferencia a Canadá y Estados Unidos del resto de América? Todos somos americanos, todos. Pero ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Una definición de la religión distinta. Todos somos religiosos porque si no, no fuéramos humanos. Pero esencialmente los norteamericanos y los canadienses tienen una concepción protestante de la religión. Se está alejando muchísimo de y esa concepción de la religión protestante va a definir el concepto de trabajo, el concepto de ética, el concepto de institucionalidad, el concepto de educación, el concepto de comercio, el concepto de economía. Y ahí es que está la clave. Nosotros no hemos podido superar la Edad Media. La ilustración a República Dominicana no ha llegado ni a América Latina. Por eso es que América Latina no gana Nobel, ni genera patente. Porque tienen el mismo pensamiento medieval en términos de visión filosófica de organización social. La misma escuela escolástica, la misma filosofía escolástica atomista. Todavía en la República Dominicana nosotros no hemos podido lograr lo que logró el siglo de la Ilustración o de las luces en Europa. ¿Qué fue? Poner el pensamiento humano a funcionar sobre la base de la razón, de la lógica. No, aquí es tradición, aquí es repetición y aquí es fe. Allá es lógica, razón y después fe. Esa es la diferencia, por eso ellos son ricos y nosotros pobres. Ahí es que radica todo y no hemos podido lograr eso. No lo hemos podido lograr. Lamentablemente, esa es la diferencia. Y por eso para mí, la independencia norteamericana tiene tanto valor histórico, porque sienta las bases reales del primer Estado moderno de la humanidad. Después vino la Revolución Francesa y consolidó todo eso, pero fue Estados Unidos el primero que rompen con ese concepto del poder único, hereditario y de por vida. Y entonces asumen la figura, creo que latina o griega. Yo no sé si el concepto de presidencia es latino o griego, pero asumen el concepto de presidencia de la República. Limitado en el tiempo, limitado en sus ejecuciones, y que no puede ser heredado y que no puede ser transmitido por herencia. Esa es la diferencia. Y entonces nosotros no vamos a salir de la pobreza. Nosotros podemos crecer económicamente, pero no nos vamos a desarrollar. Porque estamos atrapados en lo que Europa logró resolver en el siglo XVIII. Que fue que el pensamiento se soportara en ciencia y no en supersticiones. Por eso se llama siglo de las luces, por eso se llama periodo de la Ilustración. Porque antes de la Ilustración nosotros no podíamos utilizar el cerebro. Actuábamos como niños. No nos permitían desarrollar a plena capacidad. Yo no te tanto